Vengo para contarles un poquito de lo que ha sido. Es básicamente como un reflejo de mi propio trasegar, ¿sí? O sea, lo que ha sido para mí meterme en este mundo durante estos 2 años de entender la inteligencia artificial desde una perspectiva que me permitiera facilitarla y utilizarla para mis clientes. Y además de eso, para de alguna manera potencializar mis habilidades. Soy una curiosa, soy una nerd así como Carlos, y las tecnologías es una de las cosas que más me genera curiosidad. Entonces, en ese día a día de entender la inteligencia, mi primer acercamiento a inteligencia artificial, como les decía, fue hace 2 años, fue con ChatGPT para un proyecto en particular de aprendizaje para médicos. Y durante ese proceso de facilitar y diseñar esa experiencia de aprendizaje arrancó lo que fue cambiar mi mentalidad de aprendizaje, y de eso viene esto. Al final es verlo desde las competencias clave que nosotros como líderes de aprendizaje tenemos que tener o desarrollar para, para adoptar la inteligencia artificial como tal. Bueno, bienvenidos al futuro o al pasado. Eso es como de alguna manera siento que está pasando. Y los CRUDs, que son estos personajes que se encuentran en pantalla, eh, no sé si los conocen, ahí reaccionan si los conocen y han visto las películas. La historia de estos personajes nos cuenta la historia de una familia que sobrevive con la misma regla por generaciones. Nunca salgas de la cueva. Hasta que la evolución le toca la puerta, ¿sí? En forma de una persona. ¿Y qué tiene que ver esto con el aprendizaje en la era de inteligencia artificial? Pues básicamente todo. Hoy nos enfrentamos a un cambio, al igual que lo hicieron los CRUDs, un cambio igual de disruptivo, y la pregunta que yo quiero que se respondan muy sinceramente es si van a esconderse en la cueva o si van a evolucionar. Porque algo que sí es cierto es que el miedo al cambio puede condenarnos a la extinción, pero la adaptabilidad nos abre un mundo de posibilidades. Entonces, de manera muy honesta, respóndanse esa pregunta. ¿Qué temas quiero que toquemos o que abordemos durante estos 30 minuticos? Vamos a abordar el desafío de la inteligencia artificial en aprendizaje y desarrollo, en donde lo veremos mucho más que una herramienta y lo veremos como un cambio de paradigma. Vamos a abordar la definición de lo que es Learning Mindset, la mentalidad que separa a los líderes que innovan de los que desaparecen. Vamos a ver cuáles son las competencias clave para los líderes de aprendizaje y desarrollo en la era de la IA. Vamos a entender que la suma de la inteligencia artificial y la cultura de aprendizaje nos da un resultado que muchas veces nos va a sorprender. Entenderemos si somos aliados o antagonistas, y vamos al final a concluir si somos capaces de pasar del miedo al cambio a la acción estratégica. Y este señor, que es uno de los personajes de la película más importante, uno de los personajes centrales, dice: no hagas nuevo, no cambies. Y es que el miedo a la extinción nos paraliza más que la extinción misma. Y eso siento que es lo que está pasando cuando hacemos las consultorías, cuando converso con los clientes, cuando converso con mi familia, con amigos. Yo siento que el temor es lo que de alguna manera no permite que las personas apropien la tecnología. Grook representa a muchísimas organizaciones, este personaje, y siempre ¿por qué? Porque dice, como siempre lo hemos hecho así, la IA no es una amenaza, pero tampoco es magia, ¿sí? Ellos siempre dicen como que no, nosotros lo hemos hecho así, o yo no necesito eso para poder enseñar o para desarrollar a la gente, pero entender que la inteligencia artificial no es una amenaza, pero que tampoco es magia, sino un aliado estratégico, es lo que nos va a llevar digamos que a ese cambio. Si la vemos solo como automatización, ¿sí? Estamos perdiendo su verdadero valor.
que es el aprendizaje aumentado. La IA no nos sustituye a los líderes de aprendizaje, nos potencia. Y si estamos preparados para usarla, nos lleva a niveles que ni siquiera nosotros nos podríamos imaginar. Dos ejemplos que les traigo acá es cómo dos organizaciones vencieron la parálisis e incluso con anticipación vencieron esa parálisis. Torre AI, que fue fundada en 2019 por Alexander Torrenegra, es una plataforma que automatiza el proceso de reclutamiento. Entonces, utilizando múltiples tipos de inteligencia artificial, esta empresa localiza, atrae, selecciona y clasifica a los candidatos de manera eficiente, reduciendo el tiempo y el costo del proceso de contratación. Y en 2020, Torre lanzó 1 millón de usuarios, expresó su presencia a más de 180 países. Entonces, miren cómo esa adopción temprana de una tecnología que para ese momento era una tecnología emergente, pues de alguna manera catapultó a esta organización. Asimismo lo hizo EatCloud, que es una plataforma de Jorge Correa, de la ciudad de Medellín, que utiliza la inteligencia artificial para el análisis de datos para combatir el hambre y el desperdicio de alimentos en Colombia. Entonces miren cómo una tecnología puede incluso abordar o apoyar a cerrar brechas en esos desafíos, incluso al punto de impactar en el desperdicio de alimentos, en la disponibilidad de alimentos. Entonces, esa es la invitación, a que empecemos a expandir nuestra mente. Acá. Entonces, ¿por qué algunos líderes ven la IA como una amenaza y otros la ven como una oportunidad? ¿Sí? El miedo en sí no viene de la IA, sino en general de lo desconocido. Y es que cuando aparece una tecnología disruptiva, el instinto humano es resistirse. ¿Sí? Y no ha pasado solamente con la inteligencia artificial, pasó con la imprenta, con la electricidad, con el internet, con las redes sociales, con todo. ¿Sí? La diferencia es que hoy el cambio ocurre muchísimo más rápido. Algunos datos claves es que el 49% de los líderes de aprendizaje y desarrollo en LATAM considera que la inteligencia artificial va a reemplazar parte de sus funciones en los próximos 5 años. Y el 72% de los trabajadores dicen que la falta de conocimiento sobre la IA le genera incertidumbre en su trabajo. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? La clave no es temerle a la IA, sino aprender a aprovecharla. Entonces ahí vemos en las imágenes de los Cruz, ¿sí? En donde Grook, el padre, le teme a absolutamente todo lo desconocido y su regla de oro es nunca salgas de la cueva porque todo es peligroso, y vemos en contraposición a Ip, su hija, que ve lo desconocido como una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Pues muy sencillo, su mentalidad. Entonces piensen en una tecnología que en su momento les pareció intimidante, pero que ahora una usa con naturalidad. Nosotros, pues yo soy parte de la generación de todos los cambios y me tocó desde el teléfono de cordoncito hasta ahora los smartphones, inteligencia artificial y demás. Ahora, entender ese proceso y cómo la adopción temprana nos apoya, vuelvo y digo, es la clave. Recuerden cómo entonces, cuando les pasó ese miedo, cómo pasaron del miedo a la adopción. Recuerden, y si quieren compartirlo en el chat, lo pueden compartir. Y ahí la conclusión entonces es, no es la IA la que nos amenaza, sino nuestra resistencia al cambio. La IA no viene a eliminar nuestro rol, ¿sí? Sino a transformarlo. Algo que se me quedó de Learning Colombia el año pasado en una conferencia de Carlos, era que decía que la IA no vino a reemplazarnos, sino a desplazarnos. Y eso es básicamente lo que les estoy compartiendo acá. Ahí ya pasó la diapositiva, sí. Entonces, ¿cuál es el impacto de la automatización en el rol de aprendizaje y desarrollo y en el aprendizaje mismo? La automatización entonces no es el enemigo, es un liberador. Y si miramos el pasado, la tecnología siempre ha automatizado tareas repetitivas.
Antes, un equipo de aprendizaje y desarrollo tenía que hacer manualmente la curaduría de contenido, y yo levanto la mano porque me tocó leer muchísimos manuales. Crear reportes y métricas con hojas de cálculo, todavía lo hacemos. Y diseñar capacitaciones sin datos predictivos, porque era muy difícil obtener data. Con la IA, el panorama cambia. ¿Cómo cambia? Se dan automatización de tareas repetitivas a través de chatbots para responder preguntas comunes de formación. La IA generativa nos ayuda a diseñar contenido base. Además, podemos hacer curaduría inteligente del contenido, donde la IA puede seleccionar y recomendar materiales específicos para cada uno de los usuarios, reduciendo el tiempo de búsqueda y personalización de la experiencia. Además, el análisis predictivo del aprendizaje, IA para identificar patrones de comportamiento y sugerir intervenciones antes de que ocurra la brecha del aprendizaje. Un dato clave es que el 56% de las empresas en la TAM están invirtiendo en la IA para mejorar la personalización del aprendizaje. Y eso es una fuente del World Economic Forum. Entonces, no es IA versus los humanos, es IA más humanos. Mi pregunta es, ¿qué tareas repetitivas en tu rol te gustaría automatizar para enfocarte en lo estratégico? Los equipos de aprendizaje y desarrollo no van a desaparecer, solo vamos a evolucionar. Ahora entendamos cuál es el desafío de la inteligencia artificial en el aprendizaje y desarrollo. Entonces, la IA puede amplificar el papel de los equipos de L&D en lugar de reemplazarlos. Sí, todavía somos importantes. El verdadero potencial entonces no es reemplazarnos, sino aumentar nuestras capacidades. La IA puede hacer 3 cosas clave para que los equipos de aprendizaje y desarrollo se amplifiquen o se maximice su potencial. 1, optimizar tiempos. 2, personalizar la formación. Y 3, fortalecer la toma de decisiones. Es utilizar la IA como copiloto y no como piloto. Dame un segundito que tengo que arreglar algo con el audio y continúo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Ya te escuchamos, Cari. Listo, perfecto. Entonces, entendamos entonces el mindset. Y miren esta imagen tan bonita de Ip. Dice, mira qué hermoso es el mundo fuera de la cueva. Y es que el mundo sigue cambiando. La pregunta es si queremos ser parte o no del cambio. Y es que este personaje que se encuentra ahí, que es un Nobel, un premio Nobel en medicina, descubrió que sin refuerzo las conexiones neuronales vuelven a su estado inicial en 3 semanas. Como les decía, Eric Kandel es un Nobel de medicina y en su trabajo se basa mucho de lo que conocemos de neuroplasticidad el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué es un learning mindset entonces? ¿Qué es lo que entendemos por learning mindset? Aprender no es acumular conocimiento, es desarrollar la capacidad de adaptarse al cambio. Tener un learning mindset es la clave para navegar la disrupción. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nunca,
¿sí? Porque al final, por ejemplo, dicen unas métricas que en términos de inteligencia artificial, 2 meses es como si fueran 5 años en cualquier otra innovación. El conocimiento técnico tiene fecha de caducidad. Según el Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades actuales van a quedar obsoletas en los 5 próximos años. Tener un learning mindset en la era de la IA significa entonces estar dispuesto a desaprender y a reaprender constantemente. En el caso de los CRUDs, por ejemplo, el padre cree que la seguridad está en mantener todo igual, pero la hija, que es la que tenemos acá, entiende que el cambio es la única forma de sobrevivir. Y los que se vieron la película pueden ver claramente que así es. ¿Cuándo fue la última vez entonces que aprendieron algo completamente nuevo y tuvieron que salirse de su zona de confort? Tener un learning mindset en la era de la inteligencia artificial significa que estar dispuesto entonces nuevamente a desaprender y a reaprender constantemente. ¿Cómo podemos reprogramar la forma en que nos enfrentamos a la disrupción entonces? ¿Sí? Y esa imagen que tenemos ahí, tan linda y llena de luces, es una simulación de cómo se generan esas conexiones neuronales. La neuroplasticidad nos demuestra que el cambio es posible en cualquier etapa de la vida. Eric Kandel, que fue la persona que les mostré al inicio, neurocientífico y premio Nobel, descubrió que cuando aprendemos algo nuevo, las conexiones neuronales se llegan hasta duplicar. Pero si no reforzamos ese aprendizaje, entonces, básicamente, a través de la práctica, básicamente en 3 semanas se reducen a la mitad. Esto significa que el conocimiento sin aplicación es efímero, ¿sí? La repetición, la experimentación y la aplicación en contexto son clave para hacer que un aprendizaje sea verdaderamente duradero. El cerebro no está diseñado para la comodidad, está diseñado para la adaptación. Al principio los CRUDs, por ejemplo, repiten los mismos patrones sin cuestionarlos, pero a medida que se enfrentan a nuevas situaciones, sus cerebros se reconfiguran y aprenden a vivir de nuevas formas, a sobrevivir de una nueva manera. Eso es neuroplasticidad en acción, ¿sí? Entonces, piensen en una habilidad que hayan adquirido en el último año. ¿Cómo la aprendieron? ¿Cómo la reforzaron? En conclusión, el aprendizaje continuo no es un evento ni un curso, es un proceso de experimentación y adaptación constante. La IA, como les decía, no nos sustituye como líderes, nos va a empoderar. La diferencia entre los líderes que le temen a la IA y los que la aprovechan está cómo la integran a su visión de aprendizaje. Veamos esto a través de 2 ejemplos. Ejemplo 1 es una empresa global de retail. Su problema es que sus programas de formación eran rígidos y no respondían a las necesidades específicas de cada empleado. ¿Cuál fue la solución? La implementación de inteligencia artificial para personalizar rutas de aprendizaje en función del desempeño y la evolución de cada uno de los colaboradores. ¿Cuál fue el impacto? Una reducción del 35% en los tiempos de capacitación y un aumento del 50% en la retención del conocimiento. Veamos el ejemplo 2, que es una compañía tecnológica acá en Latinoamérica. Su problema es que su equipo de aprendizaje y desarrollo gastaba demasiadas horas en la curaduría y actualización del contenido de formación. ¿Cuál fue la solución? La implementación de asistentes GPT preentrenados para automatizar la generación del contenido y recomendaciones de formación. El impacto, ahorro de hasta 20 horas semanales en tareas repetitivas y enfoque en estrategias de diseño y experiencia. Como ya no gastábamos tanto tiempo en la lectura y curaduría del contenido, pues nos podemos enfocar entonces a pensar las estrategias, a reevaluar las estrategias y a diseñar las experiencias. Si pudieran utilizar la IA para mejorar su proceso en la estrategia de aprendizaje y desarrollo, ¿ustedes cuál elegirían?
los líderes de aprendizaje que adoptamos la IA estratégicamente, no solamente optimizamos los procesos, sino que creamos culturas de aprendizaje más inteligentes y sostenibles. Ahora, todo es tan brillante y nuevo. Miren esa contraste de imágenes entre cuando no lo había adoptado y cuando lo había adoptado. La IA no va a sustituirnos, pero sí va a sustituir a aquellos que no sepan usarla. Entonces, para poder hacer ese paso de estar encerrados dentro de una cueva oscura a llegar a un sol brillante con múltiples posibilidades, tenemos que entender que tenemos que desarrollar ciertas habilidades claves para apropiarla y ejecutarla desde nuestro rol. ¿Cuáles son esas habilidades? Curiosidad digital, pensamiento crítico, adaptabilidad ágil, habilidades interpersonales, alfabetización e IA. Vamos entonces a entenderlas una a una. Curiosidad digital. Entonces, la curiosidad digital se refiere a que no necesitamos construir las herramientas, pero sí tenemos que saber cómo utilizarlas de manera estratégica. Eso se traduce en términos de inteligencia artificial a que no es necesario que programemos un algoritmo, pero sí tenemos que entender su potencial. La curiosidad digital es la base del aprendizaje en la era de la IA. La tecnología, como les decía, avanza más rápido de lo que nosotros podemos asimilar. Y no tenemos que ser expertos en IA, pero sí debemos entender cómo funciona y cómo podemos ayudarnos dentro de nuestro rol. Ahí les dejo un dato del Foro Económico Mundial, donde dice que el 64% de los empleados van a requerir habilidades en IA en los próximos 5 años. Desde la perspectiva de los CRUD, Eve, que es el personaje que está ahí, es la única que quiere explorar lo desconocido. Su curiosidad, entonces, la convierte en la líder del cambio. Group, su padre, rechaza todo lo nuevo hasta que se ve obligado a adaptarse. ¿Eso entonces qué significa para nosotros? Si no tenemos curiosidad por la IA ahora, tarde o temprano vamos a tener que aprenderla bajo presión. Entonces es mejor que nos adelantemos. Pensamiento crítico. ¿A qué nos referimos con pensamiento crítico? El pensamiento crítico, que es una de las habilidades que múltiples autores colocan como una de las habilidades fundamentales para el trabajo del futuro, básicamente en términos de la IA se resume en esta frase: no todo lo que brilla es oro y no todo lo que dice IA es IA. Necesitamos separar la IA real de la IA con humo. En ese orden de ideas, el boom de la IA ha traído tantas promesas que es difícil distinguir qué es real y qué es puro marketing. Muchas herramientas dicen que usan IA, pero en realidad solo automatizan procesos básicos, ¿sí? El pensamiento crítico nos ayuda entonces a hacer preguntas clave. ¿Qué tipos de preguntas clave? ¿Cómo está entrenada la IA? ¿Qué sesgos puede tener? ¿Realmente aporta valor o es realmente solo humo? El 42% de los líderes de aprendizaje y desarrollo en Latinoamérica han invertido en herramientas de inteligencia artificial sin una estrategia clara, generando una baja adopción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reflexión que les traigo aquí es cómo podemos mejorar nuestra capacidad de análisis antes de implementar la inteligencia artificial en nuestras iniciativas, en nuestras organizaciones. Tenemos que entender que la IA es una herramienta poderosa, pero sin pensamiento crítico podemos terminar adoptando soluciones inútiles e ineficientes. Y en términos de organizaciones, pues eso se traduce en pérdida de tiempo y dinero. ¿Cuál otra habilidad es necesaria? La adaptabilidad ágil. Y es que, como le estaba diciendo, vamos a pasos agigantados. Aquí no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Si la inteligencia artificial evoluciona a la velocidad de la luz, los líderes de aprendizaje y desarrollo tenemos que hacerlo también. La IA no es estática, cambia constantemente.
ChatGPT lanzó su primera versión en 2022 y en menos de 2 años ya tiene modelos multimodales, memoria y capacidades avanzadas. Si los líderes de aprendizaje y desarrollo no somos ágiles en nuestra adaptación, nos vamos a quedar atrás. Al principio, entonces, en los CRUD la familia no quería cambiar sus hábitos. Y cuando el mundo empezó a transformarse a su alrededor, porque se estaba acabando y había un montón de volcanes haciendo erupción, aprendió a adaptarse rápidamente o se quedó atrás. ¿Cómo pueden entonces ustedes incorporar el aprendizaje ágil en su estrategia de formación? La IA no va a esperar a que ustedes, cada uno de nosotros, nos adoptemos. Debemos desarrollar agilidad para aprender y ajustar nuestras estrategias en tiempo real. Habilidad interpersonal avanzada. ¿Y por qué hablamos de habilidades interpersonales si estamos hablando de tecnologías? Y es que la IA no reemplaza la empatía ni la creatividad, bueno, todavía, pero la IA puede, aunque puede automatizar tareas, no puede replicar ni la empatía, ni la colaboración, ni la creatividad humana. Aquí en la imagen está Guy, el innovador, ¿sí? Que conecta con la familia a través de las historias. La IA puede procesar datos, pero los humanos creamos significado. Y eso es muy importante. ¿Cómo podemos entonces fortalecer la empatía y la creatividad en las estrategias de formación? Los líderes de aprendizaje no debemos preocuparnos por ser reemplazados por la IA, sino por ser líderes que desarrollan las habilidades que la IA no puede replicar. Entonces, ahí hay una llamada de atención importante hacia qué tipo de iniciativas de aprendizaje tenemos que trabajarle en épocas de la inteligencia artificial. ¿Será tan importante ahora gastar tiempo y dinero en desarrollar cursos virtuales y estrategias formativas complejas para contenidos que podrían ser fácilmente entregados por la IA? ¿Qué tal si pensamos mejor nuestras estrategias y las utilizamos los recursos y los tiempos que tenemos para desarrollar todo esto que tiene que ver con las habilidades que necesitamos para la adopción? La última, eh, la última que tenemos acá de habilidades que tenemos que desarrollar es alfabetización en la IA aplicada al aprendizaje. ¿Y a qué se refiere entonces la alfabetización en la IA aplicada? Como les decía, la IA no es magia, es una herramienta. Tenemos que aprender a utilizarla bien. ¿Cómo hacer que un modelo preentrenado trabaje para el desarrollo del talento? Es clave. No necesitamos construir la herramienta, como les dije, pero sí saber cómo utilizarla estratégicamente. La alfabetización en IA significa optimizar tiempos, personalizar la formación y fortalecer la toma de decisiones. Entonces, las habilidades del futuro comienzan hoy. Y es súper chévere esa imagen porque nos reafirma que así como los CRUDs abrazábamos el cambio, nosotros tenemos que abrazar el cambio. Les recuerdo la frase que les dije al principio, no se trata de inteligencia artificial versus humanos, sino de IA más humanos. El futuro del aprendizaje depende de quién, de líderes que entiendan la inteligencia artificial y que la usen con propósito. Ahora, para concluir, qué lindo es entonces este nuevo hogar, como dirían los CRUD. Si la tecnología cambia rápido, la cultura define si lo utilizamos bien o no. No basta con adoptar la inteligencia artificial, hay que integrarla a la cultura organizacional. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con estrategias como mentores de inteligencia artificial, asistentes GPT personalizados, aprendizaje social aumentado con inteligencia artificial y automatización estratégica de microlearning, por colocarle algunos ejemplos. No hay evolución sin aprendizaje y no hay aprendizaje sin acción. No se trata de IA o no IA, se trata de mentalidad, acción y evolución. No es la IA la que nos define, sino cómo decidimos integrarla en nuestro camino de aprendizaje, lo que va a hacer que el resultado al final, desde la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, sea exitoso o no. Desarrollen su mindset.
Apliquen la inteligencia artificial de manera estratégica en la organización y ustedes sean los líderes que impulsan el aprendizaje en acción. ¿Evolucionamos entonces o nos quedamos? ¿Qué es lo que van a decidir hoy? El futuro del aprendizaje organizacional o en cualquier contexto, el futuro del aprendizaje para la vida no es, como les dije, si IA o no IA. Es quién adopta la mentalidad correcta y cómo la convertimos en herramienta de crecimiento de crecimiento real. Porque el aprendizaje continuo ya no es una opción, es la única estrategia sostenible. Los Cruz estaban atrapados en su cueva por el miedo al cambio. Al final descubrieron que el mundo allá afuera tenía más oportunidades de las que imaginaron. Y así es la inteligencia artificial. Tiene muchas más posibilidades para nosotros de las que nosotros creemos. La pregunta que les hago hoy es si su equipo está preparado para liderar el cambio con la inteligencia artificial. No es momento de observar el cambio, es momento de liderarlo. Y tenemos dos caminos. El de la izquierda, que es seguir como lo de siempre, o el de la derecha, que es ir hacia el aprendizaje teniendo a la IA como aliado. Salir, explorar, adoptar la IA con propósito, estrategia y mentalidad de aprendizaje. Ahí ustedes, como por ejemplo nosotros lo hacemos en LearningTIC, lo hacemos con soluciones como asistentes GPT preentrenados para personalizar el aprendizaje, modelos IA que optimizan la capacitación interna y estrategias de integración IA en la cultura de aprendizaje organizacional. El futuro del aprendizaje es para quienes se atrevan entonces a construirlo. Como les decía, el aprendizaje no es un evento, es un proceso constante en evolución. La IA no es una amenaza, es un potenciador, pero al final todo depende de quién, de nosotros, de ustedes y cuál va a ser su actitud o su mentalidad frente a esta era del cambio. Nos vemos entonces fuera de la cueva o se quieren quedar adentro. Al final la invitación es actuar y actuar con estrategia y conocimiento. Nosotros trabajamos un modelo que va de la alfabetización de la IA hasta el liderazgo con IA. Es cómo nosotros de alguna manera ayudamos a las organizaciones a desarrollar esas competencias en IA para potenciar el aprendizaje organizacional y la innovación. Este es un post que igual pueden ver en mi LinkedIn y muchísimas gracias.